Más temprano. Hace un mes que se puso en marcha el decreto por el cual se va a eliminar gradualmente la bolsa plástica. De hecho, se está cobrando su uso y puede notarse en el día a día que los uruguayos han vuelto a adquirir el hábito de la bolsa reciclable, del carrito, en detrimento de la bolsa de plástico que tan comunes eran en nuestro día a día. De este y otros temas vamos a hablar con el ingeniero químico Alejandro Nario, director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Nario, bienvenido. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, un saludo. Muy bien. Bueno, efectivamente le consta que en este mes hay un descenso del uso de bolsas plásticas de parte de los uruguayos. Sí, nosotros ya lo habíamos verificado en el proceso, ya la propia discusión de la ley, uno ya había empezado a ver ese cambio, porque yo creo que es uno de esos temas que son relativamente sencillos de discutir. A veces hay temas ambientales que son mucho más complejos, uno habla de cianobacteria, 5 variables, por qué crece, por qué no. Pero esto es un tema de que la familia lo podía discutir. Entonces, cuando ya el propio proceso de ley se empezó a dar, ya empezamos a ver cambios. Y luego en la aplicación efectiva lo vimos en las ferias, cuando estuvimos haciendo recorridas, en el Día de Medio Ambiente. Realmente se nota ese cambio en los patrones de conducta, ¿no? Y Bien, en ese marco, ¿cuál es el próximo paso? Porque en esto, en Uruguay, yo no voy a decir que fuimos a la cola del mundo, pero ciertamente hubo países en la región, incluso mucho más de avanzada, que antes se instrumentaron este tipo de medidas. Por ejemplo, el caso de Chile, ahora yo leí hace algunos días, están discutiendo la eliminación del sorbito. Bueno, ¿no? sí. De algunas cuestiones que a veces ni siquiera reparamos. O impuestos Sí, a los que elaboran todos esos productos. Los hisopos, o sea, hay un montón de cuestiones vinculadas al plástico que quizás pudieran ser una segunda fase de la instrumentación de este plan. Sí, bueno, nosotros vamos un poco para ahí. Te diré que a nivel de la región, una política con el nivel de impacto que tuvimos nosotros no hay. Ahora, Perú acaba de aprobar una ley de características similares. Paraguay tiene una ley que cobra a partir de la quinta o sexta bolsa. Chile era en la zona costera y con materiales no compostables, o sea, como que el mundo va avanzando para ahí, y en Argentina hay algunas provincias, digamos. Yo creo que a nivel de la región en realidad no venimos de atrás, más bien marcamos tendencia y la ONU Ambiente así lo marcó. Reducir un 80% realmente es un impacto muy fuerte y que muestra que la sociedad está pronta para seguir avanzando. Ahora, Eso Nario, lo he dicho, ¿no? lo que hablábamos, porque a mí me parece muy importante que se aunan esfuerzos a nivel regional, por ejemplo, en una medida como esta, porque obviamente que Uruguay en realidad es insignificante, más allá de todo el esfuerzo y el ejemplo que muestra. Cómo esto no es una prioridad también, por ejemplo, a nivel, por lo pronto, Mercosur, y después ir todavía más allá en aunar esfuerzos en esto, ¿no? Para que sea realmente efectivo, para que hablemos de una estrategia realmente, ¿no?, de bloque contra el plástico. Sí, eso es así. Sin duda, nosotros como uruguayos tenemos una responsabilidad como país individual, pero en el mundo no marcamos la aguja, no la marcamos en cambio climático, no la marcamos en plástico. Nosotros estamos ¿Una posibilidad de que se genere esa instancia de Sí, convenio o Argentina el Mercosur no le está interesa lo más complicado, el Mercosur está un poco complicado en términos generales. También es verdad que las bolsas de nylon tradicionales las hacen las industrias petroquímicas, Uruguay no lo tiene, no es el caso de Brasil o Argentina, son situaciones diferentes. Por algo Brasil prácticamente no ha entrado en estos temas, hay una industria petroquímica muy fuerte y bueno, eso también en los países genera sus temas, porque cuando hablamos de los temas ambientales siempre hablamos de tocar intereses. Cuando decimos que había 1.800 millones de bolsas por año y bajaste un 80%, hay alguien que dejó de ganar y eso en general, en mayor o menor medida, siempre termina siendo una cuestión a superar. No digo que no sea, de hecho hemos avanzado en esa pelea, pero me parece que hay otros países con situaciones más complejas. Nosotros estamos más bien en alianza con países nórdicos, con Noruega, con Finlandia, con Suecia, estamos en alianzas para combatir el microplástico a nivel global en los foros internacionales. Yo creo que la región está un poco atrás en eso, ¿no? Ya vamos a ir a alguna otra conexión entre Uruguay y Finlandia, pero hablando de los plásticos de un solo uso, tema que también se instaló en la campaña, hablemos también de la ley de gestión de residuos. Sí. ¿En qué fase está y, digamos, qué alcance puede llegar a tener? También respondiendo un poco a la pregunta de qué sigue, porque en realidad nos quedamos en ahí. Yo creo que hay dos temas. Una parte que sigue es con la ley de residuos. Nosotros en la ley de residuos pusimos muchos instrumentos para gestión ambiental, pero hay uno en particular
que es un tributo ambiental para desestimular determinados materiales. Y ahí están los vasos, las bandejitas, los sorbetes, digamos, todo ese material que se quiere desestimular. Ese es un camino, y el otro que estamos explorando es ¿Y cómo se quiere desestimular ese camino? Pues es importante. A través porque de un la gente, tributo. de forma irónica dice, me sacan las bolsas, pero llevo más plástico adentro del carrito Bueno, del supermercado. en realidad, claro, lo que queremos es direccionar. Ya creo que quedó mostrado que la prohibición lisa no es siempre la solución, porque después es difícil de controlar, te entran por todos lados. Es más fácil, y creo el ejemplo de las bolsas que tuvimos esa discusión, más fácil a través de la gestión y el desestímulo. ¿Cómo el desestímulo? Bueno, si yo tengo un material biodegradable mejor y al otro, que es mucho más barato, le levanto el precio, termino haciendo competitivo esos materiales y desplazando hacia ese lugar. O, como pasó con el caso de las bolsas, que la gente se pregunte por qué tengo que pagar ahora este precio por esto que en realidad no necesito. ¿Es necesario tener sorbetes? ¿Es necesario tener las tapitas de plástico que viene? No es necesario. Yo le pregunto, ¿y es necesario tener las facturas en bolsa, como pasa a veces con algunas empresas del Estado? Bueno, eso ya no, ahora no podría ser. Quedaba una. Quedaba una que estaba en el proceso de recambio, porque a nosotros nos llegaba esa denuncia de que lo estaba Digo, porque mandando. ahí siempre pasa, yo alguna vez lo discutí también por el tema de la inclusión financiera, ¿no? Como que se pone rápidamente una prohibición o una iniciativa de desestímulo a la sociedad, que está bien, pero es como que el Estado debería ser el primer responsable. O sea, era insólito que en algún lado te dijeran, no, yo te obligo a cobrar el sueldo por tarjeta de débito, pero cuando voy a pagar, no sé, me acuerdo, la DGI no te aceptaba el pago con tarjeta de débito, te decía efectivo. Como que el Estado debería tener hasta como mensaje. En este caso no hay diferencias. Todos tienen que cumplirlo. Incluso los partidos políticos también. Nosotros llegaron justito, porque ahí empezó a partir del 31, ¿no? Y que fue cuando fue justo la elección, o sea, empezó en julio. Pero ahora para octubre y para noviembre los partidos no pueden embolsar, por ejemplo. Es un tema que nosotros ya hicimos una comunicación a Nario, todos. No, ahora, sí. Perdón. Porque aparte incluso se está hablando mucho de este tema del ensobre, de las boletas y de poner la campaña de reforma. Usted dice, las bolsas de las listas no pueden ir. No, eso va en contra de la ley. ¿Biodegradables tampoco? No, tampoco. Y estimulamos los sobrecitos de plástico como eran en las elecciones del 60. ¿Por qué le parece, a ver, Núñez? Porque antes se sobraban en sobre. No, porque justamente... Me parece más grave lo del sorbete, te digo. Cuando hay una elección, esto muchos politólogos lo analizan incluso, el tema de darle a la gente toda la lista junta, es decir, la lista de candidato a diputado del Parlamento y la lista por la reforma. En este caso, vivir sin miedo. Cuando fue lo de la ley de caducidad, se dijo que muchas de las explicaciones por las que no se había llegado era porque había sectores que no habían ensobrado. Cuando se habla de ensobrar es ensobrar, es poner dentro de un sobre que muchas veces es de plástico. Bueno, la mayoría de las veces y ahora con las internas se enviaba la lista. Será de reciclado. La lista del precandidato y la de los convencionales se envió por correo en algunos casos. Claro. Tendría que volver al viejo papel. Ahora, claro, de cartón, ¿no? Eso Claro, sí papel, se podría. papel, sobre, de papel. sobre. Nario, usted en la conferencia sobre los océanos tuvo la presencia de los candidatos. Fueron todos, o prácticamente todos. Quiere decir que hay un interés por también dar un mensaje claro en esta campaña electoral sobre qué medidas y qué planes hay en materia medioambiental. ¿Ha intercambiado con ellos? Por lo pronto le han transmitido propuestas concretas referidas, por ejemplo, a este asunto del plástico, iniciativas. No, a ver, obviamente yo pertenezco al Frente Amplio y con Daniel hemos hablado de estos temas, ¿no? Eso nos ha pedido información, le hemos pasado. Con los demás candidatos no, obviamente, como desde el punto de vista institucional, tengo la apertura total a quien quiera información sobre cualquier tema o eso lo vamos a hacer. Bien, no lo han solicitado. Los jóvenes son los que más plantean los asuntos medioambientales a la hora de elegir a su candidato. Les preocupa y mucho qué propuestas tienen en materia medioambiental. ¿Cuánto plástico estamos comiendo? Bueno, hay algunos estudios conservadores que muestran que en el torno de los 5 gramos por día de microplástico estamos consumiendo en distintas fuentes. A ver, por ejemplo, contanos porque así nos amargamos bien de bien. ¿Qué sucede? Históricamente se veía que el problema del plástico en los océanos estaba asociado a las bolsas y a determinadas especies, sobre todo tortugas, pelícanos y demás, que la consumían, le generaban una oclusión intestinal y morían. Lo que estamos viendo es que es tanta la cantidad de plástico que se está tirando a los océanos, con basura generada fuera de los océanos, ¿no? O sea, la basura que tenemos, que
ese plástico termina en el océano, se va degradando, generando partículas de micrones, de tamaño realmente muy pequeño, y eso está empezando a ser incorporado en la cadena trófica. ¿Qué quiere decir? Las bacterias, ya empieza a detectarse bacterias que tienen pedazos de microplástico en su sistema. Eso obviamente, cuando empieza a subir en la cadena trófica, digamos, a comerse el chico al grande, nosotros estamos en la parte más alta de la cadena trófica. Entonces eso implica que todo eso que se va generando, uno lo va consumiendo. Es un tema de frontera de investigación. Lo que se ha detectado ahora es que hay presencia. ¿Cómo eso afecta o no afecta? En realidad es algo que se está estudiando a nivel de los centros de estudio a nivel global. O sea, Claro, ¿cuánto afecta a la salud? Claro, o sea, lo que se está detectando es la presencia. Y después hay un montón de productos que lo traen. Bueno, Martínez lo decía en la conferencia, que ahí también llamo al consumidor a evaluar esas cosas. Hay protectores solares que tienen microplástico, hay elementos de maquillaje, o sea, hay productos que lo incorporan porque le genera alguna condición favorable, pero que bueno, que hace que eso después termine en los océanos, ¿no? Y después hay otra fuente como el desgaste de los neumáticos, vestimenta y demás, que claro, a lo largo del tiempo terminan después en los océanos, ¿no? Nario, volvemos, hoy mencionaba a los países nórdicos como ejemplo también de políticas medioambientales. Tenemos que hablar sí o sí de la instalación de UPM2. Cuenta hoy por hoy la multinacional con todos los permisos ambientales tramitados ante la DINAMA. ¿Se están en conversación algunos? Los permisos ambientales son secuenciales, digamos. Ahora lo que le dimos es lo que se llama el permiso de construcción, la autorización ambiental previa a construir, lo que ellos tienen que hacer previo a comenzar la construcción, para la planta y para la terminal portuaria. Después están en proceso algunos trámites menores, como líneas de alta tensión o algunos puentes, cosas de ese estilo, que son más estándares, digamos, que se están estudiando. ¿Se va a mirar con especial atención el Río Negro, que hoy por hoy ya tiene, digamos, un grado de perjuicio importante? De hecho, se miró con especial atención. Yo diría que esta planta sin duda va a ser, si no es la más exigente, mandar ahí a nivel global. Nosotros fue una discusión muy fuerte que también tuvimos con técnica, ¿no? Con la empresa, que nos decía por qué no están sobreexigiendo respecto a las otras plantas. Y lo que nosotros le decíamos es que justamente estamos sobreexigiendo porque estás en el Río Negro, que tiene una situación totalmente distinta al Río Uruguay o al Río de la Plata. Nosotros tenemos más de 7 nuevos parámetros que le exigimos a UPM y en todos los demás hemos sido más exigentes que lo que tenían las otras dos plantas, ¿no? Nario, para hacer a ver más gráficos, porque uno a veces se pregunta, bueno, esta es una inversión brutal, enorme, una industria gigantesca. ¿Va a empeorar esto el Río Negro por más medidas que se toman o por el contrario hasta puede llegar a mejorar las condiciones del Río Negro justamente por las exigencias que se le plantea a la empresa para con la calidad del río? ¿Qué es lo que va a pasar concretamente? ¿O es inevitable que bueno, ahí hay la tres situación niveles empeore? de análisis que creo que es importante entender. La primera, obviamente la instalación de una planta nunca mejora la calidad. Uno puede decir, bueno, los vertidos que tienen son de tal característica que el ambiente lo puede absorber, ¿no? En términos generales, y por eso se puede llevar adelante el emprendimiento. Eso pasa con cualquier análisis que hacemos. Lo que sucede es que acá hay dos cosas paralelas. La primera es que, adicionalmente, cuando se negoció el contrato de inversión, nosotros en el área ambiental lo dijimos, bueno, si vos vas a agregar 10 partes, estoy diciendo un número ficticio, de fósforo, aportá a nivel macro para poder reducir de otras fuentes. Entonces hay una iniciativa de Río Negro que aporta 10,5 millones de dólares para reducir otras fuentes. ¿Cuáles son las otras fuentes? Básicamente dos. El saneamiento de Paso de los Toros y Centenario, sacar fósforo y nitrógeno que hoy no se retira, y aportar a trabajar en un plan de cuenca parecido al de Santa Lucía o Laguna del Sauce y poder reducir del sector agropecuario, porque para que tengamos idea, el aporte de UPM va a ser a futuro entre un 3 y un 4%, o sea que el grueso va a seguir viniendo del sector agropecuario básicamente, y bueno, la idea es trabajar sobre eso. Si queremos mejorar realmente la calidad del Río Negro, tenemos que trabajar sobre eso. Y lo segundo es el caudal mínimo. Nosotros le impusimos en la resolución la necesidad de que existiera un caudal mínimo para operar. ¿Esto qué es? Hoy, por decisión económica del sistema eléctrico, en el torno del 18% del tiempo durante el año no circula agua. Conviene almacenar. No es necesario explicar que para un río es mucho más sano estar corriendo que estar con el agua. Todo lo que tiene que barrer. ¿Por qué?
Porque además el problema de la cianobacteria se da cuando hay agua estancada. Entonces, si yo corto acá, entre esta represa y la otra se transforma todo en un lago. El río se transforma en un lago porque no corre. ¿Y este verano tiene miedo de lo que pueda pasar con las cianobacterias? Bueno, me saltan es un ping-pong. Pero para dejar, ahora te cuento eso. Pero en resumen, yo creo que le transmito tranquilidad a los uruguayos. La INAMA ya evaluó 2 plantas que funcionan bien a primer nivel, a nivel global. Nos permitió ganar el juicio de La Haya. Y esta planta va a operar con los controles que tiene que tener y no va a generar un problema adicional a lo que hoy existe en Río Negro asociado al problema de fósforo que ya tiene. Eso fue muy estudiado, fuimos muy exigentes. Entonces, desde ese lugar, de la experiencia de lo que existe, de lo que implicó más de 13 pedidos de información complementaria, modelaciones, nuevos estudios, o sea, le rechazamos el primer estudio de impacto que presentaron, o sea, realmente fuimos muy exigentes. Antes de pasar a las cianobacterias, y en 30 segundos, porque yo esto de alguna manera lo estuve indagando, ¿por qué Finlandia tiene tantas mejores niveles de menor contaminación en ríos cuando funcionan más pasteras de estas características? Bueno, en particular porque ellos han trabajado mucho en la visión esa de la cuenca, porque en realidad si vos ves el aporte de fósforo, ¿tá? es menor respecto a lo demás. Entonces, ¿qué sucede? Las cianobacterias necesitan un cierto nivel de fósforo. Después que yo supero ese nivel de fósforo, aunque le agregue un poco más, en realidad como ya tiene lo que necesita, deja de ser un factor que genere diferencia. Entonces, lo que es importante y lo que nos contaban, sobre todo los institutos de investigación de Finlandia, con los cuales hemos generado vínculo, que lo importante es reducir en toda la cuenca. Y ellos han hecho mucho trabajo en la cuenca para poder reducir esa situación. Entonces, sobre todo porque como tenían lagos, implicaba también este problema que estamos viendo hoy. Entonces, ellos mismos ponen mucho énfasis en poder reducir en la cuenca para que el agua también les llegue mejor para su proceso, ¿no? Bien, Nario, las cianobacterias que queda ahí latente, rápidamente una reflexión. Usted dice no va a aumentar la floración de cianobacterias este verano, por lo pronto. ¿Qué va a pasar? No, lo que decimos es que la instalación de la planta no va a generar una diferencia respecto a que estuviera o no estuviera. Sí, solamente a la planta, claro. Bueno. Que están monitoreando la situación como de cara a la temporada que ojalá se avecine. Sí, la estamos monitoreando. También hay que entender que este año se dieron situaciones sumamente particulares. No sería razonable que esas situaciones se dieran de manera seguida. Nosotros tuvimos una primera temporada con una pluviometría en la cuenca del río Uruguay, es totalmente excepcional. O sea, llovió en toda la cuenca en 10 días lo que llueve en 2 meses. Eso generó 2 factores. Primero, un gran arrastre de las cianobacterias que podían estar presentes en todo el sistema hacia el río de la Plata, ¿no? Y un gran ingreso de agua dulce. La salinidad es un control natural de las cianobacterias. Eso generó un desarrollo increíble en el río de la Plata, gigantesco en el río de la Plata, que después, por la propia dinámica del agua, que en general lo que viene por el río Uruguay viene más hacia Uruguay, lo que el Paraná más hacia Argentina, lo tiró sobre nuestras costas. Y ahí se dio el segundo fenómeno. La segunda quincena tuvo eventos de extremos de calor. Hubo alertas de INUMED por exceso de calor. Entonces, generaste el caldo de cultivo ideal para el crecimiento de la cianobacteria. Baja salinidad, cianobacterias que traías del río Uruguay. Son condiciones que igual podrían volverse a generar. Pero no se dan, uno mira estadísticamente y no son cosas que se den todos los años. Claro, o sea, no sería razonable pensar que eso se fuera a dar. En general lo que sucede es que cuando hay veranos secos, hay más cianobacterias en el río Santa Lucía o Río Negro, y cuando es un verano muy lluvioso, se ven más en la costa del río de la Plata. No llegaba hasta el océano, pero ahí estoy hablando de Colonia, San José y Montevideo, tenían en general más floración. Ingeniero Alejandro Nario, muchísimas gracias por su presencia esta mañana. Siempre falta tiempo. Siempre falta tiempo. Siempre quedan temas, pero bueno, a cuenta de futuras charlas. Entonces, muchísimas gracias.